Capítulo 2. Invitados misteriosos. El jardín del castillo era el único respiro de Lyanna Stormbright, un refugio donde los muros de su confinamiento parecían desvanecerse por unos instantes. Sentada en su banco blanco, sus dedos recorrían las gastadas páginas de un libro, perdiéndose en mundos lejanos, mientras la brisa agitaba las hojas a su alrededor. Aedan Stormbright llevaba meses ausente. Su sombra aún se cernía sobre el castillo, pero su partida había traído un alivio efímero. Evelyn, su madrastra, seguía allí, siempre vigilante, siempre dispuesta a recordarle que era una prisionera en aquel hogar. A pesar de la vigilancia constante de los guardias, dos de ellos se habían ganado su confianza: Zane, un hombre mayor de modales gentiles, y Siabhal, un joven recién llegado, con una seriedad inusual en su mirada. Lyanna cerró el libro con cuidado y se levantó. «Es hora de volver», dijo con una sonrisa leve a sus guardias. Zane asintió, devolviéndole la misma cortesía con su voz grave. «Por supuesto, milady». Siabhal inclinó la cabeza y, sin una palabra, la escoltó hacia el castillo. Pero al cruzar los pasillos, el aire cambió. La calma del jardín quedó atrás y fue sustituida por un torbellino de actividad inusual. Criados corrían de un lado a otro, susurrando entre ellos con urgencia. «Las cortinas, rápido, limpien los tapices». Lyanna frunció el ceño. Algo sucedía. «¿Qué creen que pasa?», preguntó en voz baja. «Rumores, milady», respondió Siabhal. «Se espera una visita importante». Sus pasos la llevaron hasta el comedor. Abrió las grandes puertas y se detuvo en seco. Evelyn estaba en el centro de la sala, rodeada de doncellas nerviosas. Su voz gélida se alzó en un chillido furioso. «El gran duque no tolerará errores». Las criadas temblaban mientras ajustaban los arreglos con manos temblorosas. La tensión era asfixiante. Lyanna no necesitaba más palabras. La calma de la mañana había terminado. Permaneció en la entrada del gran comedor, observando en silencio el caos que reinaba en la estancia. Finalmente, avanzó con paso firme hasta la mesa del rincón más alejado, su lugar habitual, donde su presencia solía diluirse en la indiferencia de quienes la rodeaban. Colocó su libro sobre la madera pulida y dejó escapar un suspiro contenido, antes de deslizar la mirada hacia su hermanastro menor. Henry, con su usual despreocupación, desayunaba ajeno al alboroto. A sus 16 años, poseía una serenidad que contrastaba enormemente con la tensión que impregnaba el ambiente. Lyanna tomó asiento junto a él en el preciso instante en que Evelyn lanzaba una última orden, con un tono teñido de furia contenida. «Si quieres que algo se haga bien, debes hacerlo tú misma», murmuró con desdén antes de desaparecer por la puerta, llevándose consigo gran parte de la opresión en el aire. Lyanna miró a Henry con una ceja enarcada. «¿Qué está pasando?», susurró con cautela. «Tu madre parece más alterada de lo normal». Henry dejó los cubiertos sobre la mesa y le dedicó una sonrisa ladeada. «Oh, Lyanna. Qué fortuna la tuya de llegar tarde», dijo con dramatismo. «Madre lleva horas atormentándonos con su interminable letanía de quejas». Se aclaró la garganta y con una precisión inquietante imitó el tono agudo de Evelyn. «Oh, por omnilum, ¿cómo es posible que esa estatua esté torcida? ¿Quién ha dejado las cortinas cerradas sin un ala del castillo que nadie pisa hace 20 años? Es inaceptable». Lyanna no pudo evitar una risita y Henry, animado por su reacción, prosiguió. «Pero entre tanta histeria, logré captar algo interesante. Vamos a recibir visitas importantes. Y madre está al borde de la locura porque es la primera vez que debe encargarse de la recepción sin padre aquí». Lyanna ladeó la cabeza, su curiosidad despertándose. «¿Invitados?», repitió midiendo sus palabras. «Así es. Dignatarios de Arial». El corazón de Lyanna se detuvo por un instante. El nombre del continente retumbó en su mente, despertando ecos antiguos. Desde que escuchó hablar por primera vez de la emperatriz que había unificado aquellas tierras lejanas,
Su fascinación por esa figura enigmática había crecido sin control. Pero más allá del interés, sentía una conexión inexplicable con ella. Una sensación persistente de que su destino estaba, de algún modo, ligado al de esa mujer. Intentó mantener la compostura. ¿Sabes el motivo de su visita? Preguntó en voz baja. Henry se encogió de hombros, pero su expresión se tornó más seria. Madre no ha dicho mucho, pero no parece una simple reunión diplomática. Está nerviosa. Más de lo habitual. Lyanna asintió lentamente. Su mente ya no estaba en el comedor ni en el caos que su madrastra había sembrado. Ahora vagaba por Erial y por todas las posibilidades que éste representaba. Los días transcurrieron con lentitud. El castillo Stormride se hallaba sumido en una agitación inusual. Lyanna lo notaba en cada susurro de los sirvientes, en cada paso acelerado de los soldados y, sobre todo, en la forma en que Lady Evelyn recorría los pasillos con su mirada afilada y sus órdenes inapelables. Todo debía estar perfecto para la llegada de los enigmáticos visitantes. Desde las altas ventanas del castillo, Lyanna observaba el horizonte con expectación, tratando de descifrar el misterio. Finalmente, una procesión apareció en la distancia. Banderas ondeaban al viento, soldados avanzaban en impecable formación, y el reflejo del sol sobre las armaduras cegaba por momentos. Pero lo que más le impactó fueron los estandartes. No pertenecían a Erial, como Henry le había asegurado, sino a Cabo, un territorio del este. Algo no encajaba. ¿Henry se había equivocado? ¿O Evelyn había ocultado información deliberadamente? Su incertidumbre se convirtió en una necesidad urgente de respuestas. Sin dudarlo, bajó al gran recibidor, donde su madrastra y Henry aguardaban con la comitiva de bienvenida. Evelyn no ocultó su desagrado al verla, pero antes de que pudiera hacer un comentario mordaz, las puertas del castillo se abrieron con un chirrido solemne. Un grupo de soldados ingresó con disciplina marcial, abriendo paso a 3 figuras imponentes. Eran hombres de porte distinguido, 2 de ellos de piel oscura, con ropas que mezclaban la elegancia cardinal con detalles extranjeros. El tercero, evidentemente su líder, tenía la piel clara, el cabello oscuro y una expresión indescifrable. Cuando habló, su voz resonó con una autoridad calculada. Es un honor conocerla, Lady Eveline. Le agradecemos profundamente su hospitalidad y esperamos que esta visita fortalezca los lazos que nos unen. La Queen Urbo estará eternamente en deuda con Su Alteza, el Gran Duque Aedan Stormride. Evelyn sonrió apenas complacida. El honor es nuestro. Mis sirvientes les llevarán a sus aposentos. Espero que encuentren todo a su gusto. El hombre asintió con cortesía y se dispuso a seguir a los sirvientes, pero, de repente, su mirada se desvió hacia Lyanna. Fue un instante fugaz, pero la intensidad de sus ojos la atravesó como un relámpago. Un escalofrío recorrió su espalda y, sin saber por qué, apartó la vista de inmediato. Cuando la comitiva se retiró, Lyanna, aún inquieta, se volvió hacia Henry, quien parecía igual de pensativo. Henry. Su voz sonó más tensa de lo que pretendía. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Son aliados de la nueva emperatriz de Erial o vienen con otras intenciones? Henry jugueteaba distraídamente con una de las borlas de su cinturón, girándola entre los dedos sin aparente preocupación. No estoy del todo seguro, Lyanna, admitió al fin, con una sonrisa ligera y un encogimiento de hombros. pero he oído que son conocidos de mi padre. Y ya sabes cómo es él, nada de lo que hace es casual. Si están aquí, es porque de algún modo le resultan útiles. Su voz adquirió un matiz más reflexivo cuando hizo una pausa, su mirada vagando momentáneamente hacia las puertas del gran recibidor. Aunque, si quieres mi opinión, no creo que sean leales al nuevo imperio de Erial. Continuó su tono más bajo, más calculador. Mi padre detesta a la emperatriz, eso no es ningún secreto. Estos hombres deben tener intereses que van más allá de la política oficial. Y, como siempre, él estará en el centro de todo.
Lyanna sintió una punzada de inquietud recorrerle la espalda. No era sorpresa que Aidan Stormride estuviera involucrado en intrigas, pero la idea de que jugara un papel en la inestabilidad del imperio la inquietaba. ¿No son leales? Repitió su voz cargada de incredulidad. Entonces, ¿qué buscan aquí? ¿Pretenden conseguir el apoyo de los cardinales para derrocarla? Henry asintió lentamente. La ligereza habitual en su semblante se desvaneció, reemplazada por una gravedad poco común en él. Eso parece. He oído rumores de que antiguos gobernantes de Erial están descontentos con el nuevo régimen. Al parecer, buscan aliados para reunir una milicia que les permita retomar el control. No tengo todos los detalles, pero sé que Cabo y otras regiones del este ya han firmado un acuerdo. Si mi padre decide apoyarlos también, puede que el imperio de la emperatriz no dure mucho tiempo. El aire pareció espesarse con la revelación. Lyanna desvió la mirada hacia el exterior, donde los soldados de Cabo instalaban un campamento en los terrenos del castillo. ¿Y los soldados de Cabo? Preguntó con el ceño fruncido. ¿Por qué han traído tantos? ¿Pretenden imponer un acuerdo ahora que los recursos de Su Alteza están comprometidos con el norte? Intentó que su voz sonara neutral, pero la preocupación se filtró en sus palabras. Henry tardó en responder, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Padre no se deja presionar por nadie. Dijo finalmente, su tono firme pero tranquilo. Si los soldados de Cabo están aquí, es porque él lo ha permitido. Estoy seguro de que ya tiene un acuerdo con esos enviados. Todo esto tiene que ser parte de su plan. El nudo en el estómago de Lyanna se apretó. Vamos, hermanita, dijo Henry de pronto, posando una mano en su hombro. mantengámonos al margen. No es nuestro asunto. Lyanna tragó saliva. Sabía que pronto sí sería su asunto, que las decisiones que tomara su padrastro terminarían arrastrándolos a todos. Pero, por ahora, asintió en silencio y dejó que Henry la guiara lejos del recibidor. El eco de sus pasos resonó en los pasillos del castillo Stormride. Un sonido solitario en medio del pesado silencio que se había instalado entre ellos. A miles de kilómetros de distancia, más allá del vasto océano de Omnilum, en la bulliciosa ciudad de Amenti, Gareth se ocultaba en una esquina oscura de una taberna. Amenti, una de las joyas de Lacvin Urbog, era un hervidero de secretos y traiciones, donde la información y las alianzas se intercambiaban con la misma facilidad con la que se apostaba la estalina en una mesa de juego. Envolviéndose aún más en su túnica negra, Gareth permanecía alerta, sus ojos clavados en el grupo de hombres sentados en una mesa cercana. Había llegado a ese lugar empujado por la culpa y el anhelo de redención. Desde su destierro, la imagen de Inisel, su ánapse y emperatriz, lo perseguía. La había traicionado y, aunque su error lo había condenado al exilio, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por protegerla, incluso desde las sombras. Durante meses, había seguido pistas enrevesadas, todas llevándolo a callejones sin salida. Pero él se negaba a rendirse. Finalmente, sus pasos lo condujeron a Amenti y a estos mercaderes de aspecto común, aunque sus movimientos y palabras lo convencieron de que estaban vinculados con la garra del tigre. Los hombres, vestidos con túnicas negras similares a la suya, hablaban en susurros, sus voces apenas audibles entre el bullicio de la taberna. Gareth se mantuvo inmóvil, su paciencia su mejor arma. Finalmente, tras lo que parecieron horas, los mercaderes se levantaron. Su andar era seguro, casi arrogante, como si nadie osara seguirlos. Gareth dejó su jarra vacía sobre la mesa, ajustó la capucha sobre su rostro y salió tras ellos. La noche había caído sobre Amenti y las estrechas calles estaban iluminadas solo por unas pocas antorchas, cuyas llamas parpadeaban con la brisa nocturna. Los mercaderes se adentraron en un callejón oscuro. Gareth los siguió con sigilo. Cuando se detuvieron, él se ocultó tras unas cajas apiladas, su mirada fija en la escena que se desarrollaba ante él. Un grupo de figuras encapuchadas aguardaba en la penumbra.
Sus rostros estaban ocultos tras máscaras doradas en forma de tigre. Un escalofrío recorrió la espalda de Garath. Era la garra del tigre. El plan avanza. ¿Han hecho lo que les pedimos? Preguntó una de las figuras enmascaradas. Los mercaderes asintieron y uno respondió. La emperatriz no lo verá venir, mis señores. Garath apretó los puños. Tenía que actuar, pero un movimiento en falso lo condenaría. Decidió esperar, memorizando cada palabra. Finalmente, tras un largo intercambio, los hombres de la garra del tigre desaparecieron en la oscuridad. Los mercaderes intercambiaron unas últimas palabras antes de separarse. Garath aguardó hasta que la calle quedó desierta antes de retirarse en silencio. Su mente procesaba lo que había visto. La garra del tigre estaba más activa que nunca, y su influencia se extendía más de lo que imaginaba. Mientras avanzaba por las oscuras calles de Amenti, una llama ardía con renovada fuerza en su interior. Había cometido errores que lo condenaron, pero no permitiría que esos fracasos marcaran su destino. La redención aún era posible. Sin embargo, mientras desaparecía entre las sombras, un par de ojos atentos lo seguían desde la distancia. Esto es interesante. Susurró una voz suave, teñida de intriga. ¿Quién diría que este caballero exiliado podría volverse tan útil? Debo informar a mis superiores de inmediato. La figura, envuelta en una túnica gris que se confundía con la penumbra, sonrió levemente antes de desaparecer en la noche.